Machu Picchu fue descubierta en 1911, pero nunca estuvo perdida. Los campesinos locales siempre supieron que existía. Los españoles nunca la saquearon, porque nunca la encontraron, a pesar de peinar los Andes durante 300 años en busca de oro inca. Pero aquí está la parte que nadie explica. ¿Cómo escondes una ciudad entera de 200 estructuras en la cima de una montaña, visible desde múltiples ángulos del valle? La respuesta obvia sería, estaba cubierta por la selva. Pero ¿y si la respuesta real es otra? ¿Y si Machu Picchu nunca fue escondida? Porque nunca fue usada como ciudad. Ningún resto de habitación permanente, ninguna necrópolis, ninguna evidencia de comercio o agricultura a escala. Solo templos, observatorios, fuentes de agua ritualística y un silencio arqueológico que grita una pregunta. Si no era una ciudad, ¿qué demonios era esto? La pregunta no es nueva. Desde que Hiram Bingham llegó en 1911 con su cámara y su ego de explorador, el mundo ha tratado de encajar Machu Picchu en una caja conveniente. La ciudad perdida de los incas, la llamaron. Un titular perfecto, un mito vendible, pero los datos nunca encajaron. Bingham encontró menos de 200 esqueletos. Para una ciudad que supuestamente albergaba a miles, eso es un cementerio patético. Encontró herramientas ceremoniales, pero casi ninguna herramienta doméstica de uso diario. Encontró templos perfectamente alineados con el solsticio, pero ninguna evidencia de mercados, talleres permanentes o almacenes de grano a gran escala. Lo que encontró fue un enigma de piedra colgando a 2.430 metros sobre el nivel del mar, rodeado de abismos, accesible solo por caminos secretos, construido con una precisión que desafía la lógica de su época. Y entonces viene la pregunta de $1 billón. ¿Por qué construir algo tan monumental, tan perfecto, tan aislado, si no era para vivir? ¿Por qué arrastrar bloques de granito de 50 toneladas montaña arriba, cortarlos con precisión de fracciones de milímetro, encajarlos sin argamasa, crear un sistema hidráulico que nunca falla, alinear cada ventana con el cosmos, solo para abandonarlo después de menos de 100 años de uso? La respuesta que la arqueología oficial te da es insatisfactoria. Te dicen que era un retiro real, un palacio de verano para el inca Pachacútec. Pero Pachacútec tenía palacios más accesibles, más cómodos, más cerca del poder. ¿Para qué construir este, en el lugar más difícil imaginable? La verdad es que Machu Picchu no fue construida para la comodidad. Fue construida para algo más grande, algo que los incas consideraban más importante que el oro, más importante que el poder militar, más importante que la vida misma. La conexión con lo divino. Los incas no veían las montañas como simples formaciones geológicas. Las veían como apus, espíritus vivientes, dioses de piedra que controlaban el clima, las cosechas, el destino del imperio, y entre todos los apus había uno supremo, el Huayna Picchu, el pico joven que se eleva como un colmillo detrás de las ruinas. Machu Picchu no fue construida a pesar de la montaña, fue construida para la montaña, como ofrenda, como portal, como puente entre el mundo de los hombres y el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el reino de los dioses. Para entender lo que realmente era Machu Picchu, tienes que retroceder 600 años. Olvida las ruinas silenciosas que conoces hoy. Imagina el lugar vivo. Es el año 1450. El imperio inca está en su apogeo. Pachacútec, el noveno Sapa inca, acaba de conquistar la mayor parte de los Andes. Su nombre significa el que sacude la tierra, y lo ha hecho literalmente. Ha reorganizado el Tahuantinsuyo, ha construido Cusco como el ombligo del mundo, ha establecido el culto al sol como religión de Estado. Pero Pachacútec sabe algo que sus súbditos no saben. El imperio es frágil, los augurios no son buenos. Los sacerdotes han visto señales en el cielo, sequías, temblores, presagios de que el favor de los dioses puede estar desvaneciéndose. Entonces, Pachacútec toma una decisión. Ordena la construcción de un lugar sagrado, un lugar tan puro, tan aislado,
tan perfectamente alineado con las fuerzas cósmicas que los dioses no tendrán más opción que escuchar. Elige una montaña entre dos picos sagrados, el Huayna Picchu y el Machu Picchu. Elige un lugar donde dos ríos se encuentran abajo, formando una herradura de agua. Elige un lugar donde la niebla sube cada mañana como el aliento de la Pachamama, la Madre Tierra. Y ahí, en ese lugar imposible, ordena la construcción de lo que podríamos llamar el templo más ambicioso jamás construido en las Américas. El trabajo comienza. Miles de hombres son movilizados, no esclavos, como en Egipto. Los incas no tenían esclavos. Tenían el MITA, el sistema de trabajo comunitario obligatorio. Cada provincia del imperio debía contribuir con mano de obra. Y así llegaron. Canteros de Cusco, ingenieros hidráulicos de la costa, astrónomos de Tiwanaku, arquitectos que habían construido fortalezas antisísmicas. Llegaron con sus herramientas de bronce, sus martillos de piedra, sus conocimientos transmitidos de generación en generación, y comenzaron a hacer lo imposible. Primero, aplanaron la cima de la montaña, movieron toneladas de tierra, crearon terrazas artificiales sostenidas por muros de contención que han resistido sismos durante 6 siglos. Luego trajeron el granito, no de cualquier lugar, de canteras específicas elegidas porque la piedra tenía las propiedades correctas: dureza, resonancia, color. Bloques de 20, 30, 50 toneladas fueron arrastrados montaña arriba usando cuerdas de fibra vegetal, rodillos de madera, rampas de tierra. El esfuerzo era sobrehumano. Hombres morían en el proceso, pero seguían, porque esto no era solo construcción, era adoración. Y entonces viene la parte que nadie puede explicar completamente: el corte de la piedra. Los incas no tenían herramientas de hierro, no tenían poleas complejas, no tenían la rueda. Oficialmente, cortaban el granito usando martillos de piedra más dura, abrasivos de arena, y una paciencia infinita. Golpeas la piedra durante días, semanas, meses, hasta que se parte donde tú quieres. Esa es la teoría. Pero cuando miras los bloques de Machu Picchu de cerca, cuando ves las esquinas perfectamente redondeadas, las superficies pulidas como espejos, los ángulos que encajan con precisión de décimas de milímetro, empiezas a dudar, empiezas a preguntarte si había algo más, alguna técnica perdida, algún conocimiento que murió con los maestros canteros. Hay bloques en Machu Picchu que tienen hasta 12 ángulos, 12 lados diferentes, cada uno cortado con precisión milimétrica para encajar perfectamente con las piedras circundantes, sin argamasa, sin cemento, solo piedra sobre piedra, tan ajustada que no entra una hoja de afeitar entre ellas. Y esta no es solo estética, es ingeniería antisísmica de nivel genio. Cuando un terremoto golpea, estas piedras bailan, se mueven ligeramente, absorben la energía y luego regresan a su lugar. Los muros de Machu Picchu han sobrevivido terremotos que han destruido edificios modernos en Cusco. Mientras construyen, los astrónomos trabajan. Cada templo, cada ventana, cada piedra sagrada es alineada con precisión astronómica. El Templo del Sol tiene una ventana que, durante el solsticio de invierno, permite que la luz del amanecer entre en un ángulo exacto e ilumine una piedra ceremonial en el centro. El Intihuatana, la piedra que amarra el sol, es un reloj solar y calendario astronómico tan preciso que marca equinoccios y solsticios con exactitud de minutos. El Templo de las Tres Ventanas apunta hacia 3 montañas sagradas. Todo está conectado, todo tiene significado, nada es accidental. Y el agua era sagrada para los incas. Machu Picchu tiene 16 fuentes rituales alimentadas por un manantial natural que nunca se seca, ni siquiera en las peores sequías. El sistema hidráulico fue diseñado con tanta precisión que el agua fluye por gravedad, en el orden exacto, de fuente en fuente, descendiendo por la ciudad en un camino ceremonial. Cada fuente tenía un propósito ritual. La primera era para purificación, la segunda para ofrendas, la tercera para los sacerdotes. El agua no solo era funcional, era una ofrenda líquida,
un flujo constante de gratitud hacia la Pachamama, pero Machu Picchu no era solo templos y observatorios. También había áreas residenciales, pequeñas, modestas, suficiente para albergar a tal vez 500 a 1000 personas a la vez, pero no cualquier persona. Los análisis de ADN de los restos encontrados revelan algo fascinante. La mayoría eran mujeres, mujeres jóvenes, las Aklas, las elegidas del sol, vírgenes dedicadas al culto solar, encargadas de tejer ropas ceremoniales, preparar chicha sagrada, mantener el fuego ritual. Eran las novias simbólicas del Inti, el dios sol, y Machu Picchu era su convento celestial, pero también había hombres, sacerdotes, astrónomos, guardianes, todos cuidadosamente seleccionados, todos iniciados en los misterios sagrados. Machu Picchu no era un lugar donde cualquiera podía entrar, era un santuario, un lugar de peregrinación para la élite inca. El Sapa Inca venía aquí en momentos cruciales, solsticios, equinoccios, momentos de crisis. Venía a consultar a los dioses, a realizar ceremonias que solo podían hacerse aquí, en este lugar donde la tierra tocaba el cielo. Y durante décadas funcionó. Machu Picchu cumplió su propósito. Las ceremonias se realizaban, los sacrificios eran ofrecidos, las estrellas eran observadas, los dioses aparentemente estaban satisfechos. El imperio inca seguía expandiéndose, pero entonces llegaron las señales que los sacerdotes temían. Primero fue la sequía, no una sequía común, una sequía brutal que duró 3 años. Las cosechas fallaron, el hambre se extendió. Los incas, maestros de la agricultura en terrazas, de pronto se encontraron impotentes ante la ira del clima. Luego vinieron las enfermedades, plagas que mataban rápido y sin piedad, y después las visiones. Los sacerdotes comenzaron a tener sueños oscuros, sueños de hombres barbados llegando desde el mar, hombres montados en bestias de 4 patas, hombres con truenos en las manos. Y entonces, en 1527, llegó la noticia que rompió el imperio. El Sapa Inca Huayna Cápac había muerto de viruela, una enfermedad que nunca antes habían visto, una enfermedad traída por los españoles que ya estaban en la costa, aunque aún no habían llegado a los Andes. Huayna Cápac murió sin nombrar un sucesor claro. Sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron en una guerra civil brutal que desangró el imperio justo cuando más necesitaba estar unido. Y Machu Picchu, en medio de todo este caos, fue abandonada, no destruida, no saqueada, simplemente abandonada. Las Aklas fueron evacuadas, los sacerdotes se llevaron los objetos más sagrados, las puertas fueron cerradas y la selva comenzó a reclamar lo que siempre había sido suyo. En menos de una generación, las vides cubrieron las paredes. Los árboles crecieron entre las piedras, la niebla se tragó el lugar y Machu Picchu desapareció de la memoria del mundo. Cuando Pizarro y sus 168 hombres capturaron a Atahualpa en Cajamarca en 1532, cuando saquearon Cusco y fundieron todo el oro inca que pudieron encontrar, cuando torturaron a los nobles para que revelaran la ubicación de tesoros escondidos, nadie mencionó Machu Picchu. Ni los incas capturados, ni los sacerdotes bajo tortura dijeron una palabra. Era como si el lugar nunca hubiera existido, y en cierto sentido, para el mundo exterior no existía. Durante 400 años, Machu Picchu permaneció oculta. Los campesinos locales sabían de su existencia. Algunas familias incluso cultivaban en las terrazas antiguas, pero nunca lo dijeron a los forasteros. Nunca guiaron a los buscadores de tesoros hacia allí. Guardaron el secreto, tal vez por respeto, tal vez por miedo, tal vez porque sabían que algunos lugares son sagrados y lo sagrado debe permanecer oculto. Hasta que llegó Hiram Bingham. En julio de 1911, este profesor de Yale estaba buscando Vilcabamba, la última capital de los incas rebeldes. Un niño local le dijo que había ruinas en la montaña de arriba. Bingham subió, y lo que vio lo dejó sin aliento. Muros cubiertos de musgo, templos devorados por la selva, terrazas que descendían como escaleras de gigantes. Y en el centro, el Intihuatana, todavía intacto, todavía apuntando hacia el sol. Bingham creyó que había encontrado Vilcabamba. Estaba equivocado.
Lo que había encontrado era mucho más importante, pero no lo sabría hasta años después, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, a mapear, a entender. Machu Picchu no era la última ciudad rebelde, era el templo perdido, el observatorio sagrado, el lugar donde los incas intentaron tocar a los dioses. Y ahora, más de un siglo después de su redescubrimiento, seguimos tratando de entenderla. Hemos mapeado cada piedra, hemos datado el carbono, hemos analizado el ADN, hemos usado LIDAR para penetrar la selva circundante y encontrar caminos secretos. Hemos descubierto que Machu Picchu no estaba sola. Era parte de una red de sitios sagrados conectados por el Chapac Ñan, el sistema de caminos incas. Hemos aprendido que su construcción fue aún más sofisticada de lo que pensábamos, que el drenaje fue diseñado para soportar las lluvias torrenciales del monzón andino, que las terrazas no solo prevenían la erosión, sino que también moderaban la temperatura y creaban microclimas para cultivos específicos. Pero con cada descubrimiento surge una nueva pregunta. ¿Por qué construir todo esto aquí? ¿Por qué tanto esfuerzo para un lugar que fue usado por tan poco tiempo? La respuesta más honesta es porque los incas creían que valía la pena, porque su relación con lo divino no era abstracta, era física, era arquitectónica. Creían que podían construir un puente hacia los dioses, y tal vez lo hicieron. Tal vez Machu Picchu funcionó exactamente como fue diseñada, como portal, como ofrenda, como el lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Y entonces, cuando los dioses dejaron de responder, cuando las plagas llegaron y el imperio comenzó a colapsar, tal vez los incas entendieron el mensaje. Tal vez supieron que su tiempo había terminado, que el ciclo cósmico que los había elevado ahora los devolvía a la tierra, y por eso cerraron Machu Picchu. No por cobardía, no por rendición, sino por respeto, porque algunos lugares son demasiado sagrados para ser profanados por la derrota. Los incas creían que eran eternos, que el Tahuantinsuyu, el imperio de las cuatro partes, duraría mientras el sol naciera. Movieron montañas, construyeron ciudades en las nubes, dominaron la astronomía, la hidráulica, la arquitectura antisísmica. Crearon un sistema de comunicación que atravesaba 40.000 kilómetros de caminos sin usar la rueda. Desarrollaron una administración tan eficiente que podían alimentar a millones sin moneda. Y entonces, en menos de 50 años, desaparecieron. No poco a poco, de una vez. La viruela mató a más del 50% de la población antes de que Pizarro siquiera llegara a Cusco. Las espadas de acero cortaron a través de las armaduras de algodón. Los caballos aterrorizaron a guerreros que nunca habían visto animales de montura, y la codicia europea, esa hambre insaciable por el oro, destruyó en décadas lo que había tomado siglos construir. Machu Picchu fue abandonada antes de la caída final de Cusco, como si los sacerdotes ya supieran, el tiempo había terminado. Como si hubieran leído las señales en las estrellas y entendido que este ciclo cósmico estaba cerrando. No se llevaron todo. Dejaron las piedras, dejaron los templos, dejaron el Intihuatana apuntando hacia el sol, como testimonio, como advertencia, como recuerdo de que incluso los imperios más grandes son temporales. Hoy, cuando caminamos entre esas ruinas, vemos genialidad, vemos precisión, vemos belleza, pero deberíamos ver un espejo, porque nosotros también movemos montañas. También nos creemos eternos. También construimos imperios que parecen indestructibles, rascacielos de acero que tocan las nubes, tecnologías que desafían la naturaleza, sistemas económicos que prometemos que durarán para siempre, y nos olvidamos de la lección que Machu Picchu grita en silencio desde hace 600 años. Todo cae, todo pasa, todo regresa a la tierra. Los incas tenían una palabra para esto, Pachacuti. Significa el mundo se voltea o el tiempo se transforma. Es el momento cuando un ciclo termina y otro comienza, cuando lo que estaba arriba cae y lo que estaba abajo sube. Pachacuti no es solo el nombre de un emperador, es una ley cósmica, una verdad inevitable, y tal vez, solo tal vez, estamos viviendo nuestro propio Pachacuti ahora mismo. El clima cambia, las pandemias llegan, los imperios se tambalean, y seguimos construyendo, seguimos expandiendo,
Seguimos creyendo que somos diferentes, que nosotros sí somos eternos. Pero Machu Picchu nos recuerda, no lo somos. Los incas eran gigantes y cayeron. Nosotros también podemos caer. Nuestras ciudades también pueden ser cubiertas por la selva. Nuestras tecnologías también pueden ser olvidadas. Y tal vez dentro de 600 años, alguien caminará entre los restos de nuestro mundo y preguntará la misma cosa que preguntamos sobre Machu Picchu. ¿Cómo desaparecieron tan rápido? ¿Cómo algo tan grandioso puede simplemente acabar? La respuesta está en las piedras, en el silencio, en el viento que sopla desde el abismo. Machu Picchu nunca fue una ciudad, fue un recordatorio, un mensaje de piedra que dice: construye lo que quieras, alcanza las estrellas si puedes, pero nunca olvides que todo es temporal, todo regresa, todo se transforma. Y cuando llegue tu Pachacuti, cuando el mundo se voltee, lo único que quedará será la piedra, el viento y el silencio, esperando a que alguien más suba la montaña y aprenda la lección. Otra vez,